estudio Cerrando Brechas es un estudio extremadamente innovador que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo de manera conjunta con el gobierno de Ecuador. Una pregunta fundamental en temas educativos y en temas educativos para niños pequeños es cómo se mide el impacto de un maestro sobre el aprendizaje y qué dimensiones de este maestro son las que determinan la calidad. Hay una larga literatura sobre esto y una de las conclusiones es que es muy difícil establecer el impacto de un maestro porque en general los niños no son asignados a maestros de manera aleatoria y consecuentemente siempre hay características no observadas o de los niños o de los maestros que, si no están medidas de manera correcta, pueden sesgar los resultados de estos estudios. Entonces, en Estados Unidos hay una larga literatura que trata de resolver esto y no hay una literatura comparable o estudios comparables en la región. A pedido del Ministerio de Educación de Ecuador, lo que hicimos es asignar un cohorte de alrededor de 18.000 niños que ingresaban al sistema educativo a los 5 años de edad, en escuelas que tenían por lo menos 2 salones de kindergarten y asignar a estos niños de manera aleatoria a uno u otro maestro dentro de la misma escuela. Al asignarlos así, verdaderamente podemos ver cuál es el impacto de un maestro sobre el aprendizaje, porque los resultados que observamos por la asignación aleatoria no están determinados por las características no observables de estos niños, porque son idénticos los niños que recibe uno y otro maestro. Lo que pretende resolver el estudio, y que ahora ya ha podido contestar, es qué impacto tienen los maestros sobre el aprendizaje y qué sabemos sobre las razones por las cuales unos maestros son más efectivos que los otros en lo que se refiere a mejorar tanto el desarrollo como el aprendizaje de estos niños en sus primeros años. Tenemos en este momento los resultados del primer año del estudio y los resultados son básicamente 3. El primer resultado es que verdaderamente hay grandes diferencias en el impacto que tienen los maestros dentro de una misma escuela. Entonces no estamos hablando de unas comparaciones entre maestros en una escuela donde pueden estar sirviendo a poblaciones diferentes con otra escuela, sino estamos hablando verdaderamente de comparaciones entre maestros en una misma escuela. Y vemos que en una misma escuela, en estas escuelas, que son 204 escuelas en el estudio, hay grandes diferencias en el impacto que tienen diferentes maestros sobre el aprendizaje de los niños. El aprendizaje tanto en lenguaje como de matemáticas, como en una serie de otras dimensiones que conjuntamente se llaman función ejecutiva y que tienen que ver con la capacidad de los niños de inhibir ciertas respuestas inmediatas, de controlar sus comportamientos, de tener una cierta flexibilidad cognitiva que les permite aprender en el futuro. Entonces, el primer resultado es, como digo, que dentro de una misma escuela hay grandes diferencias en la calidad de los maestros en Ecuador, al igual que se observa, como decía anteriormente, en estudios en Estados Unidos. El segundo resultado, que también en cierta manera es paralelo a lo que se encuentra en la literatura de Estados Unidos, es que las características fácilmente observables de los maestros, tales como si tienen tal o cual título, cuántos años de experiencia tienen, si son hombres o mujeres, no explican mucho, explican una fracción mínima de las diferencias en la calidad de los maestros, cuando la calidad es medida por el aprendizaje de los niños en sus salones. Entonces, tratar de distinguir un buen de un mal maestro en base a las características observables no es fácil y probablemente sea casi imposible, porque además de recoger estas características, lo que hicimos es medir la inteligencia de estos maestros, diferentes pruebas de personalidad de los maestros, diferentes pruebas de la función ejecutiva de los maestros mismos, y ninguna de estas predice cuáles maestros consiguen que sus niños aprendan más que otros. Finalmente, lo que hicimos fue grabar a todos los maestros dando clases en sus salones por entre 1 y 3 días y codificar esto de acuerdo a un protocolo que se llama el CLAS. El CLAS mide la interacción de los maestros con los niños en 3 dimensiones que son 1, el apoyo socioemocional, 2, la organización del aula, hasta qué punto el aula funciona de tal manera que no hay problemas de comportamiento y demás, y 3, el apoyo pedagógico.
Y lo que encontramos es que, a diferencia de las características que les decía anteriormente los maestros, los comportamientos de los maestros, la manera como dan clases, sí tiene un impacto sustancial e importante sobre el aprendizaje de los niños. Entonces, en cierta medida, lo que está diciendo esto es de que va a ser muy difícil ex ante seleccionar a mejores o peores maestros en base a una u otra prueba que les podamos aplicar, pero que al observar a los maestros, quizás en los primeros años en que están dando clases, sí podemos tener una mejor idea sobre cuáles son mejores o peores maestros, con miras a, por un lado, quizás a recapacitar a aquellos que no son tan buenos como podrían ser y eventualmente para aquellos que verdaderamente siguen con estas deficiencias, separarlos de la profesión docente. Yo creo que hay mucho que aprender. Y lo primero quizás es ver que lo que hizo el gobierno de Ecuador, trabajando conjuntamente con el Banco Interamericano, fue una apuesta por verdaderamente entender qué es lo que determina la calidad docente. Muchas veces la gente tiene algunas posiciones quizás ideológicas sobre esto, pero en el caso del gobierno de Ecuador lo que dijeron es: nosotros vamos a empezar de esto sin un presupuesto sobre qué es lo que verdaderamente afecta la calidad educativa, sin una preconcepción, si quieren. Lo que queremos es verdaderamente hacer el mejor estudio posible para tratar de entender qué hace que algunos maestros sean mejores que otros. Y creo que es importante reconocer la valentía y el esfuerzo de hacer esto, y creo que otros países lo que pueden aprender es de los beneficios que trae hacer un estudio de alta calidad, verdaderamente serio, para tratar de entender una pregunta fundamental en lo que se refiere a la política educativa. Los otros mensajes vienen ya más directamente de los resultados del estudio. Creo que hay dos o tres grandes mensajes que recalqué anteriormente. Primero, que aún dentro de las mismas escuelas hay grandes diferencias en la calidad de los maestros que dictan clases a niños, en este caso niños relativamente pequeños. Segundo, que si tratamos de ver cuáles maestros son mejores que otros en base, por ejemplo, a sus calificaciones, sus años de experiencia, sus pruebas de inteligencia, su rendimiento en diferentes pruebas, básicamente no podemos explicar nada de las diferencias en la calidad de los maestros. Muchos países de la región están haciendo un gran esfuerzo para diseñar este tipo de pruebas para ver, antes de que entren a la carrera docente, o quizás antes de que se les dé una plaza fija en la carrera docente, en base a estas pruebas, diferenciar entre buenos y malos maestros. Y lo que el estudio de Ecuador sugiere es que, por lo menos para maestros de niños pequeños, estos esfuerzos van a ser muy complicados y probablemente no resulten en una prueba que verdaderamente pueda diferenciar entre mejores y peores maestros, que también es lo que se encuentra en la literatura de Estados Unidos. Finalmente, el tercer gran mensaje, si quieren, es que lo que es fundamental no son tanto las características de un docente o el tipo de exámenes o el tipo de títulos que tiene, sino que lo que es fundamental es lo que este maestro o maestra en general hace dentro del aula, y que esto se puede medir, y que esto tiene un impacto fundamental sobre el aprendizaje de los niños, y eventualmente que esto es algo en lo cual se puede recapacitar a los maestros para tener un mejor impacto sobre el desarrollo de los niños pequeños y eventualmente en los primeros años del sistema educativo.